Hola, muy buenas. Se está hablando mucho de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Incluso cuenta con el beneplácito de algunos países que ya son miembros, algo que para algunos que están en la lista de espera, pues les cuesta. Pero precisamente hablando de la lista de espera, hemos de repasar también cómo Ucrania no está llegando la primera a esa cola por entrar en la Unión Europea. Es más, la cola de la Unión Europea hace tiempo que está un poco paralizada. Así que hoy en Simple Política, la lista de espera de la Unión Europea. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy de lo que vamos a tratar es de entender cómo, aunque a simple vista y teniendo en cuenta el contexto de la guerra en Ucrania, nos parece que el país que ahora mismo lidera Volodymyr Zelensky podría tenerlo todo de cara para ganarse el favor y entrar en la Unión Europea, realmente hay otros países que también están llamando la atención, levantando la mano y quizá diciendo que llevan ahí un ratito más que ellos esperando. Y por supuesto, antes de hablar de este tema, déjame agradecerte tu contribución a todos los mecenas. Ya sabéis, si queréis haceros mecenas y apoyar este proyecto, patreon.com/simplepolítica. Y ahora sí, vámonos con las claves que nos van a ayudar a explicar todo este tema sobre Ucrania, la Unión Europea, si realmente está preparada Ucrania. Empezamos con la primera clave, la ampliación de la Unión Europea, que está precisamente parada. Pues sí, la ampliación de la Unión Europea está parada por- Decíamos que la ampliación de la Unión Europea ahora mismo está parada y como nosotros no sabemos tanto de la Unión Europea como nuestro invitado, que ya lo habéis escuchado, es Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? un poco caótico todo, como... Sí, bueno, es que se lo digan a la Unión Europea y a la lista de espera que tienen para entrar. No, que Emilio, para quien no los conozcáis, periodista especializado en la Unión Europea y que bueno, que lo hemos traído al podcast precisamente para hablar de estas tres claves que vamos a dar hoy. En la primera, ya lo estábamos escuchando, Emilio, claro, estábamos hablando, yo lo decía en la introducción, la Unión Europea, Ucrania tiene una cuestión bastante positiva y es el hecho de que el propio contexto le está abriendo las puertas, no solo de los congresos y parlamentos de los países, sino incluso del beneplácito, de las buenas intenciones de los países de la Unión Europea para dejar entrar a Ucrania debido a su situación. Pero bueno, hablando de eso, hace años, bueno, desde Croacia, que el proceso de ampliación de la Unión Europea está parado. Sí, está bastante congelado por muchos motivos. 9 años que no entra ningún Estado miembro nuevo. Croacia entró en 2013 y desde entonces el proceso apenas ha avanzado y entre medias ha habido incluso una, un intento o una voluntad por parte específicamente de Emmanuel Macron de endurecer los criterios de entrada a la Unión Europea, que ya de por sí son exigentes. Ese proceso está parado pues porque no hay una voluntad política, sobre todo, de que se amplíe la Unión Europea. Hay Estados miembros, Francia en concreto, que considera que la Unión Europea, una Unión Europea a 30 estados o a 32 estados no es operativa, y mientras ese bloqueo, si queremos llamarlo así, no se elimine, yo no veo que a corto plazo vaya a haber una ampliación. No, porque una de las cosas cuando doy clase y a mis alumnos les digo que uno de los problemas que tiene la Unión Europea, no sé si coincides conmigo, es que en la toma de decisiones, o sobre todo en las más potentes, está la famosa unanimidad. Entre esa famosa unanimidad nos encontramos el hecho de cómo la Unión Europea formalmente no puede echar a ningún país, pero incluso las sanciones más potentes, lo vimos, ahora nos parece lejano, lo vimos con Polonia en el momento en esa sentencia del Tribunal Constitucional, que la Unión Europea se planteaba cómo podían sancionar gravemente a Polonia y se encontraban que incluso aplicar artículos que quitarían el derecho a voto a Polonia requerían esa unanimidad que es prácticamente inviable, e intuyo que un poco la posición de Francia en este caso, como nos decías, de ampliar a 30 o 32, que eso no tiene sentido.
intuyo que va un poco por ahí, decir, hombre, pues si luego nos arrepentimos, ¿qué hacemos, no? Claro, la clave de esta excusa, que no es una excusa, sino que es la realidad que da Francia, es precisamente esa, que por sistema la Unión Europea no está preparada para, para ser, digamos, mayor. Al final lo que provocas es hacer la estructura, la haces todavía más lenta, ¿no? Si ya cuesta poner de acuerdo a 27, no te quiero ni contar, no os quiero ni contar lo que costaría poner de acuerdo a 30. Es verdad que, claro, si nos vamos un poco más a lo profundo, ¿dónde está realmente el problema? Pues al final el problema está en que para que se dé una ampliación a corto plazo o a medio plazo, tendría que haber una reforma de los tratados. Si nos apoyamos en el argumento que da Francia, hay que sentarse a negociar un nuevo tratado que elimine la unanimidad, que en muchas ocasiones, en casi todas, es completamente inoperativa. Tú pones el ejemplo quizá más claro de esa poca efectividad de la unanimidad, que es el artículo 7. Entonces, para hablar de ampliación, de proceso de ampliación, no hay que hablar solo de ampliación, sino de una revisión, digamos, de todo lo que es la Unión Europea como sistema. Ya. Sí, sí, no, o sea, la verdad que va a costar ver esa ampliación. Incluso yo pienso, no sé cómo lo ves, que incluso, vale, solo hemos tenido el Brexit, pero es que incluso aunque se fueran países de la Unión Europea, me cuesta mucho pensar que se aceptarían nuevos también por el tema de imprevisibilidad, ¿no? En plan, ¿y estos nuevos de qué picojean? O de repente cambian el gobierno, de repente gana la extrema derecha allí, ¿qué hacemos, no? Acabamos de ver las elecciones en Hungría. Sobre todo porque yo creo que con buen criterio otra vez lo que pretenden sobre todo los grandes países de la Unión Europea, véase Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, lo que buscan es una seguridad, ¿no? Es decir, que quien entre sin suponer un problema. Claro. Porque yo también creo que aquí pesa, en cierto modo, que la integración de los países del este no fue todo lo completa o todo lo segura, no sé muy bien qué palabra Sí, utilizar, ya, pero ya. no fue todo lo firme que debería haber sido. Y de aquellos barros estos lodos, y tenemos a Víctor Orbán arrasando en las elecciones, porque la Sí, realidad es sí, que sí. arrasa. Sí, sí. Y claro, lo que está provocando esto es que la Unión Europea diga, o los Estados miembros digan, es que para meter en la Unión a otra China en el zapato, Claro. pues me quedo como estoy, ¿no? Pues sí. Entonces, el debate de la ampliación es mucho más amplio de lo que la gente tiende a pensar. Sí, sí, y llevan muchos años, como decimos, la Unión Europea sin incorporar a ningún país y sin intención de hacerlo. La cuestión es que en los últimos meses se habla de esta, incluso semanas podríamos decir, pero meses se habla de la ampliación hacia Ucrania, precisamente, obviamente, por el contexto de guerra que viven, por el hecho de que debe renunciar a la OTAN, pero no renuncia a entrar en la Unión Europea. Pero eso sí, vamos a meter sintonía y vamos a hablar de la segunda clave, que son los países que ya esperan. Cuéntanos, Emilio, porque, como digo, o sea, ahora se habla mucho de Ucrania, se habla mucho de la posibilidad de que entre en la Unión Europea, pero no, a ver, no a malas, porque el contexto de Ucrania es el que es, pero hay otros países que llevan, que no sé, habrán levantado la mano y han dicho, oye, que yo llevo aquí unos cuantos años en la cola. Sí, por empezar por el más, bueno, simpático, ¿no? Si queremos, dentro de este proceso, que es Turquía. Turquía, siendo realistas, no va a entrar nunca en la Unión Europea por Y hace muchos años que motivos. se sabe, y hace años que yo creo que hasta en Estambul lo saben. No nos son ajenos los motivos por los que Turquía no va a entrar nunca en la Unión Europea, pero para que nos hagamos una idea, aunque no sea muy representativo, Turquía es candidato a la adhesión desde 1999. Es verdad que su proceso no tiene nada que ver con el del resto. Pero la cola, dentro de que tiene países con características particulares,
es larga. Es decir, ahora se han sumado 3 a la cola, que son Ucrania, que es Sí. del que estabas hablando, y también un poco por inercia después de Ucrania, Georgia y Moldavia, Ujú. pero ya estaban esperando Macedonia del Norte y Albania, y Serbia y Montenegro. Sí. Y luego son candidatos potenciales tanto Kosovo como Bosnia y Herzegovina. Claro, aquí ya entramos en el tema de plazos, ¿no? De fechas. Por ejemplo, Macedonia del Norte es candidato a la adhesión desde 2005, es decir, hace Claro. 17 años Sí, sí. es candidato a la adhesión. El caso de Macedonia del Norte da para capítulo aparte, Sí, no, bueno, ya porque repasamos en un episodio del podcast todo el conflicto con Grecia, cómo Grecia pues ha frenado su entrada, etcétera. Sí. lo frenó Grecia, lo ha frenado más recientemente Bulgaria Ujú. y Francia, que, bueno, lo de Francia es general, Sí, sí. no es que les tenga manía a los macedonios del norte, pero eh, es un buen ejemplo de cuántos obstáculos hay que superar. Sí, sí. Eh, el caso de Albania, bastante más estable, eh, es particular porque la intención de Bruselas es que entren los dos a la vez, es decir, que entren Albania y Macedonia del Norte al mismo tiempo. Sí, sí. Porque digamos que uno de los objetivos de Bruselas es agrupar las ampliaciones, siempre lo ha hecho, Sí, bueno, mira salvo, la de 2004 que decías antes, 10 a la y vez. salvo Croacia que entró sola, Hmm. nosotros, por ejemplo, Con entramos con Portugal. Portugal, Grecia entró un poquito antes, entonces, bueno, y luego ya por ir un poco más a lo concreto, con Serbia y con Montenegro están abiertas las negociaciones, pero vamos a ver, sobre todo Serbia, cuánto avanza en los próximos años, Hmm. porque el caso serbio, viendo lo que está sucediendo con Ucrania y Claro. la influencia rusa, ¿No? Y tuvo elecciones el mismo día que en Hungría y vimos cómo repite a alguien que claramente va a perpetuar un poco, o se espera que perpetúe un poco la relación con Rusia. claro, el modelo de Alexander Vucic, pues deja un poco con la mosca detrás de la oreja a Bruselas. Montenegro parece que tiene bastantes opciones de ser quizá el que más rápido avance si no se encuentra con ningún veto Sí. a gran escala, digamos, como el de Grecia con Macedonia del Norte. Hay muchos expertos, yo hablando con expertos en la materia en las últimas semanas, creen que el siguiente en entrar va a ser Montenegro. Ujú. Claro, evidentemente no se dan plazos en estos casos. Sí, sí. Eh, Juncker en su momento habló de que los Balcanes occidentales tendrían que entrar en 2025. Ese cálculo ya era optimista cuando lo dijo, no te quiero ni Ya, contar ya, ya. ahora. Y luego los casos de los candidatos potenciales, pues Sí, sí. no tienen Claro. mucha. Mira, precisamente vámonos ahora a hablar de uno de esos candidatos potenciales, el de Ucrania, que es el más vistoso ahora mismo en los medios. Así que metemos sintonía y hablamos de la tercera clave, que es explicar por qué Ucrania, digamos que teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar de otros países, no está del todo preparada. Mira, me estabas comentando unos cuantos países más o menos el caso. Vemos Montenegro como la que está más cercana, pero obviamente no va a ser mañana precisamente, y otros países. Y del que más se habla, que es de Ucrania, queremos comentar así en la parte final como no es que le tengamos manía a Ucrania, pero digamos que no es el país candidato que mejor preparado está para entrar. No, yo aquí siempre hago un ejercicio de realismo a riesgo digamos, de aparcar, ¿no?, la parte bélica un poco para explicar que en realidad Ucrania no cumple ninguno de los criterios para entrar en la Unión Europea. Ninguno, Eso cero. es así. Eso es así. Los criterios de Copenhague son 3, que por resumir muy rápido, pide una democracia plena Sí. y en el funcionamiento todo lo ideal posible, una economía de mercado consolidada y una capacidad como país para, digamos, adaptarse a las exigencias de formar parte de la Unión Europea. Ujú. Pero hay un matiz,
asterisco en los criterios de Copenhague, que es la verdadera trampa, que dice que los países de la Unión Europea tienen que estar preparados para aceptar a nuevos miembros. Esto es tan genérico Claro. que no sabemos muy bien por dónde nos puede salir. Pero en cualquier caso, aunque excluyéramos esa pequeña trampa y nos fijásemos en los otros 3 criterios, que son los... Sí, los potentes, los que se tienen en cuenta. potentes, Sí. Ucrania no cumple ninguno de los 3. Eso es así. Ya, pero sin embargo, sí que, aunque sea por solidaridad, sí que tiene como el beneplácito o la simpatía, o llámalo como quieras, que se le ha mostrado en las últimas semanas de diferentes países. Que están dentro, quiero decir, Estados miembros, me refiero. A ver, lo que pasa que es que aquí, y esto ya es un poco más sensación y por lo que he podido ir hablando y viendo. Aquí de momento todavía pesa mucho, como decía antes, la parte bélica. Es decir, es un país en guerra, hay una preocupación completamente lógica y máxima por lo que está pasando en Ucrania, pero este globo va a empezar a deshinchar. Es decir, va a llegar un momento que cuando se entre en lo técnico haya Estados miembros que pongan pegas. Claro. Sin ir más lejos, ¿por qué Polonia no va a poner ninguna pega a la entrada de Ucrania a la Unión Europea cuando la influencia rusa es la que es en Crimea, en el Donbass? Va a quedar seguramente el país en una posición delicada respecto al Kremlin. Todo esto es una divagación mía. Sí, sí. Pero al final, pensar que a Ucrania se le va a abrir el camino y se le va a despejar el camino porque sí, es un poco ingenuo. También pasaron por guerras los países de los Balcanes y ahí están esperando. Sí. El proceso es el que es, y es largo y es exigente, y no debe dejar de serlo, ojo. No, claro, exacto, porque si no, bueno, además largo y, como tú decías antes, vago en algunas de las consideraciones de los artículos para entrar, un poco vago. Sí, y luego los capítulos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Son 6 áreas temáticas que abarcan pues todo lo posible, desde Estado de Derecho hasta relaciones exteriores, todo lo que se nos ocurra. Y dentro de esas áreas hay capítulos que se abren, se cierran, se negocian y se bloquean sine die. Es decir, te pueden tener bloqueado un capítulo años y ahí te quedas esperando. Aquí el ejercicio, Adrián, como te decía, que hay que hacer es de realismo y de decir, vale, queremos a Ucrania en la Unión Europea, bien, el proceso es este. Y lo normal es que no entre hasta, si entra, hasta, me lo invento, el 2035. Claro. Ya sabe cómo está el mundo en 2035 en la propia Ucrania por supuesto. y Rusia. Pues bueno, hoy por lo menos hemos intentado intuir cómo quedará el escenario a corto plazo y lo hemos hecho contigo, Emilio. Muchísimas gracias por pasarte por Simple Política y si te lo has pasado bien, pues estás invitado a venirnos a hablar pronto de Europa, que es de lo que, junto con España, es de lo que más hablamos en este canal. Pues encantadísimo y como siempre, mil gracias por la invitación, Adrián. Pues nada, muchísimas gracias, Emilio, y a vosotros ya sabéis que nos tenéis de lunes a viernes, así que nos escuchamos en el siguiente episodio y no olvidéis haceros mecenas, patreon.com/simplepolítica. Y nada, hasta el próximo episodio.